La bulla latinoamericana. Soy latinoamericano. Escuchanos en radiolabulla.com.ar. Radio La Bulla, comunicación alternativa, comunitaria y popular. Soy latino. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas latinoamericanos y latinoamericanas. ¿Cómo estás, Romina? Muy bien, Ernesto. No es un programa evangélico, con esto que decís hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. Con provincianos, con provincianas. Así es, esto es Bulla Latinoamericana. Bien. En el viernes 28, siguiendo con la programación de Radio La Bulla por www.radiolabulla.com.ar. Estamos en la casita cultural, nos acompaña el doctor Jebus. Doctor Jebus en doctor operación. en ciencias tecnológicas. Y en operación técnica. ¿Cómo estás, Jebus? ¿Qué tal? Buenas Tanto tardes. tiempo, ¿cómo Tanto andás? tiempo. Bien, vamos acá subiendo y bajando cosas, a ver qué tal sale la bulla. Acomodándote. Me parece muy bien. Bueno, aprovechamos para saludar a toda la gente que sigue escuchándonos desde tempranito. Se ha sumado alguna gente ahora a estas alturas. Mandamos saludos para España. Ya nos están escuchando Mariela, Gaby seguramente. Así que mandamos un saludo grande. Y bueno, nosotros no vamos a dar mucha vuelta porque no tenemos tanto tiempo. Y hoy vamos a compartir en este espacio que es la Bulla Latinoamericana unas entrevistas que realizamos con Julia Ramos, que es una de las referentes de una confederación que se llama las Bartolinas Sisa. Allá en Bolivia, cuando anduvimos de viaje por aquellos pagos. Y Aclará que no viajaste conmigo. no, estuve con Valeria, mi Compañera. compañera, y esta entrevista creo que se estuvo grabando en enero de este año, del 2012. De todos modos, yo 2000. tuve la oportunidad de conocerla por un viaje aparte. Y que por hice eso a te hemos Bolivia. convocado. Por eso me llamaron especialmente. Estoy viendo cuánto les voy a cobrar. Y la semana que viene vamos a estar entrevistando, Nuevamente. vamos a estar escuchando las entrevistas que realizamos con la Red Tinku, que también son Ahí amigos me tuyos. hospedaron, me tiraron un colchoncito. Bueno, ya vamos a estar como detallando y contando un poco de lo que se vive cuando uno conoce a esta gente, que es muy copado y es muy interesante. Sí. Y hoy, bueno, específicamente vamos a estar conociendo a Julia Ramos y con ella a la Confederación de Campesinas y bueno, conociendo un poco la lucha. Es como, este programa va a ser como, ver la otra cara de un poco de lo que estuvimos escuchando la semana pasada con Mujeres Creando. Acá tenemos un grupo de mujeres que están luchando por reivindicaciones también de género y por reivindicaciones ancestrales de su población, pero desde dentro del proceso boliviano, que en este caso el presidente es Evo Morales, pero como bien hemos marcado la semana pasada y vamos a ir conociendo, está sustentado y básicamente está sostenido por los movimientos populares, en este caso los movimientos de campesinos, campesinas e indígenas. Incluso fuerte. Julia fue diputada en un periodo por Evo Morales. Por Evo Morales, sí. Ella está muy vinculada al MAS, que es el movimiento hacia el socialismo. Y bueno, la vamos a escuchar a ella. Primero vamos voy a leer y contar brevemente quién fue Bartolina Sisa, que Bartolina Sisa es en quien se referencia el movimiento de campesinas y es de quien toman el nombre. Ellas incluso se autodenominan entre ellas las Bartolinas. Y Bartolina Sisa fue una líder aymara que luchó contra la dominación y los atropellos de los españoles en contra de su pueblo. Luego de un año de prisión, malos tratos y tortura, fue ejecutada el 5 de septiembre de 1782 en la Plaza de las Armas de la ciudad de La Paz, con tan solo 26 años de edad. Desde 1983 se estableció el día 5 de septiembre, fecha en que se conmemora su muerte, como el Día Internacional de la Mujer Indígena, y como reconocimiento a la actitud valiente y a su incansable lucha por las culturas ancestrales americanas. En julio del 2005, el Congreso Nacional de Bolivia declaró a Bartolina Sisa y a Tupac Katari heroína y héroe nacional. Un poco son referentes de la lucha indígena en toda nuestra América, y de ellas toman un poco no solamente el nombre, sino la iniciativa y la fuerza de la lucha que hoy están llevando
mujeres como Julia Ramos dentro de la Confederación de Campesinas. Ahora vamos a escuchar un pequeño audio y después vamos a seguir charlando, que es un audio que dura un par de minutos, donde cuenta un poco cómo fue la sumatoria de poder popular que el movimiento de campesinos, de campesinas, de indígenas fue acumulando, y con el cual en un momento se vieron y dijeron: nosotros podemos gobernarnos a nosotros mismos y dejar de ser gobernados por el blanco o por la clase rica y por el neoliberalismo. Entonces, muy interesante. Entonces escuchamos a Julia Ramos, que estuvimos entrevistando allá en La Paz, en Bolivia. Un poco para poder hablar de quiénes somos las Bartolinas. Cuando han nacido, todo eso, nosotros, a nivel de confederación, el 10, que sería el martes, vamos a cumplir 32 años de vida. Bueno, hemos nacido a raíz de todas las injusticias que ha habido en la época de la dictadura, que ha sido del 70 al 80, y bueno, nosotros nacimos en 1980, para defender los derechos tanto de las mujeres, de la familia, que los esposos eran en aquellos tiempos perseguidos, exilados, desaparecidos. Entonces no se podía hablar de derechos, había una dictadura, ¿no? Entonces, en base a eso se organiza Bartolina Sisa con el apoyo de la Confederación, que nace el 79 nace. Y al año siguiente nacemos nosotras como organización para defender a nuestros compañeros también. Entonces, las mujeres empezamos a tomar la organización como un instrumento, un medio de lucha, de defensa de los derechos y podernos seguir preparando como mujeres y poder seguir trabajando en cómo las mujeres podemos incidir en políticas que sean de beneficio social y más que todo de todos y todas, ¿no? Y entonces fueron pasando los años, en 1983 se vivió en Bolivia, había un gobierno muy popular que era la UDP, con don Hernán Siles Suazo, pero los que éramos gente pobre, la mayoría campesinos, indígenas, originarios, mineros, maestros, no hemos entendido aquella vez que si nosotros nos poníamos al lado de algunos, podíamos tumbar una lucha que se ha logrado del pueblo. Esa vez don Hernán Siles Suazo salió con el apoyo del pueblo, pero comenzaron a cerrarle las puertas toda la oposición y a repartirse el gobierno como si sería propiedad de ellos. Y si no quería, han comenzado a hacer ya había las filas, había la inflación para todo, había la inestabilidad de los precios, no se conseguía pan, no se conseguía nada y no faltaban los operadores políticos. Ya, ahí está, tú has votado por ese presidente, ahí está, te va a matar de hambre toda la vida, colas, no hay nada, cada vez más hambre, cada vez más desorganización, ahí está. Y entonces la gente pobre dice, sí, tienes razón, y entonces se dan la vuelta y tumban a su propio gobierno, que era con una visión de devolver los derechos a los pueblos. Pasa el tiempo, estamos 83, 85 viviendo todo eso, nace ya del 83 al 85, 2 años, nos hablan ya los gobiernos de derecha con cara de democráticos, de decirnos que implantando un modelo neoliberal, Bolivia íbamos a salir ganadores y triunfadores. Y implementando la privatización de las empresas estratégicas, también Bolivia iba a ganar. Íbamos a tener más dinero y se empiezan a privatizar luz, agua, el YOI, el ferrocarril, el Entel. Y entonces ya se convierte en privilegios la educación, la salud, el Estado empieza a achicarse. Entonces nosotros vamos viendo, analizando, hemos hecho, yo esa vez ya era dirigente, en el 85, 83 no me recibieron por muy joven, 85 ya era del departamento de Tarija, que está al límite con la Argentina, y protestamos, hicimos marchas, todo para que no se implante ese modelo de achicar el Estado y los servicios todos privatizados, y no pudimos hacer nada. Yo muchas cosas no entendía y
Seguimos trabajando en la organización sindical. Yo era dirigente de hombres y mujeres en Tarija de la Federación de Campesinos. Y de 85 al 94 son 9 años que nos ha servido para seguir analizando, compartiendo con las organizaciones de base, las comunidades, las centrales, las subcentrales, la Federación de Campesinos y así las confederaciones a nivel nacional, de decir por qué nosotros, si somos la mayoría pobres, votamos por unos cuantitos que son ricos y ellos tienen el poder político y económico y nosotros no tenemos nada. Y empezamos a reflexionar qué es el poder, quién da el poder y quién lo debe tener el poder. Entonces de ahí empezamos a decir en ese trayecto, vamos a recuperar el poder. El poder no es solamente lo económico, el poder es el poder político, donde se deciden las políticas y eso no lo tenemos nosotros. El 94 se decide crear el instrumento político de las organizaciones. ¿Quién da el voto a aquellos que hoy nos patean? ¿Quién da el voto a aquellos que hoy sacan políticas contra de nosotros? No hay educación, no hay salud, no hay caminos, no hay servicios básicos, no hay trabajo, no hay apoyo a la producción. Somos nosotros. ¿Y por qué damos ese voto? ¿Quién nos paga para que nos dé? ¿Acaso nos obligan? Solamente hay un día de elecciones, entramos a un cuarto, solitos agarramos el lapicero y marcamos para ellos. Porque nos han traído una gorra, nos han traído una polera, nos han hecho una fiesta, nos han regalado algunas cositas, fideos o alguna maquinita de organización de mujeres. Estamos votando por ellos. Y una vez que suben arriba, chao, no existimos nosotros. Nosotros siempre decimos que somos un 85%, bueno, de esos somos un 62% población indígena originaria campesina, pero un 85% somos población pobre, que vivimos la misma política de pobreza. Entonces, ¿por qué votamos? Entonces, creamos nuestro brazo político, donde hemos dicho, nosotros, ahora las organizaciones, vamos a elegir a nuestros candidatos y candidatas y vamos a hacer campaña por ellos para que lleguen a ser diputados, senadores en el Parlamento y de ahí hagan política para nosotros. www.radiolabulla.com.ar Bulla en el aire, bulla en el aire, bulla en el aire. Escuchábamos a Julia Ramos, que es muy interesante el relato porque va contando cómo se fue sucediendo una serie de circunstancias donde el movimiento popular, donde los pobres, como ella lo define al final, se fueron dando cuenta y tomando conciencia de la posibilidad que tenían de tomar el poder desde lo institucional. Pero además, bueno, más allá de eso que fue como cómo culminó ese movimiento, hubo un aprendizaje y una acumulación de conocimiento muy importante para todos los movimientos, ya sean los de campesinos o campesinas, como los indígenas. Entonces es muy interesante porque también pone como en discusión algunas preguntas que siempre dentro de los movimientos sociales se hacen, que es qué hacer con el poder a nivel institucional, las elecciones, el aparato electoral burgués, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas preguntas ellos seguramente se las hicieron y básicamente tuvieron en su momento la elección de decidir, o del momento de decidir y decir, bueno, nosotros nos podemos gobernar a nosotros mismos, y bueno, fue así como crearon su instrumento o su herramienta política, que fue el MAS, que es el movimiento hacia el socialismo, y bueno, aunaron fuerzas entre un montón de sectores y llegaron al poder, que en este caso llegaron con Evo Morales como presidente, que ya había sido diputado en otras instancias. Pero bueno, es muy interesante por ahí el recorrido de lucha que hacen. También es muy interesante Julia Ramos de por sí. Sí, a mí me parece interesante el tema de la lucha de género y cómo muchas veces el sistema patriarcal justamente no distingue la clase social, o sea, va a violentar a la mujer de clase alta, de clase media, pero el relato de Julia habla justamente de una lucha de género distinta que tiene que ver con la lucha de la mujer pobre. Claro. Que no es la mujer de clase media, no es la mujer de clase alta, más allá que justamente esto, el machismo, el sistema patriarcal no distingue,
pero definitivamente la mujer pobre vive inmersa en un espacio de vulnerabilidad distinto a la mujer de clase media y la mujer de clase alta. Claro. Entonces me pareció interesantísimo el relato. Y después, bueno, y justo te iba a dar pie ahí para que, porque vos la conociste, es más, Sí. yo llegué a través del contacto que vos me pasaste. Así que es una persona muy especial y a ver qué sensaciones te provocó a vos, Julia Ramos. Yo tuve la oportunidad de viajar el año pasado a Bolivia, igual ya había viajado en enero del año pasado y viajé por un congreso de comunicación y caigo en un encuentro de educación donde estaban padres, maestros y diputados, entre ellos, bueno, ella no es diputada, es sindicalista, ¿no? Estaba ella y estaban discutiendo un proyecto de ley referido a la educación, que es un proyecto de ley realmente revolucionario, que, mira, entre las palabras que se barajaron estaban una educación descolonial y una educación antipatriarcal, o sea, algo que en Argentina... Claro. Olvídate, ¿no? Dentro de un proyecto de un proyecto de ley. Claro, entonces había un debate, la conozco en el marco de un debate donde había madres, padres que cuestionaban la educación tradicional, ¿no? La educación que hoy tenemos hasta nosotros. Por ejemplo, me acuerdo de una mamá que me quedó marcado esto, que preguntó por qué muchas profesoras no tienen en cuenta otras aptitudes de los chicos y de las chicas, y dijo, mi hija es muy mala en las matemáticas, pero sin embargo es muy buena escultora, ella hace cosas con barro, entonces ¿por qué no poner énfasis en esta capacidad de mi hija? Y yo dije, ¡guau! Claro. Y es verdad, es así, como muchas veces uno tiene sus pasiones que no tienen que ver ni con la literatura ni con las matemáticas, pero las pasiones pueden ir por otro lado. Entonces, como el colegio muchas veces no nos está acompañando con respecto a nuestras exigencias, ¿no? Sí, y es interesante ahí en el marco en el que la conoces vos, que yo cuando la conocí también estaban próximos a un encuentro de este tipo, que son realmente instancias donde se reúnen los movimientos populares y ciudadanos y ciudadanas, digo, que no están orgánicamente en algún movimiento, se reúnen a discutir junto con los diputados, las diputadas o con los distintos representantes proyectos de ley que salen de ahí, no salen de una oficina de un diputado, no salen de ahí, o sea, salen del consenso y la construcción con todos los errores y aciertos que tienen esos mismos procesos de la misma gente. Eso es lo más interesante, digo, porque ahí se estaba discutiendo sobre la educación. Claro, el tema es que no podemos negar que lo que está pasando con Bolivia es muy distinto a lo que pasa con nosotros. En Bolivia hay desde la Constitución se invita a la participación ciudadana. No es una democracia puramente participativa, pero desde la Constitución se instauran mecanismos para que la ciudadanía forme parte. Formulen proyectos de ley, se planifiquen a través de asambleas. Entonces hay una participación justamente de la sociedad muy distinta a lo que ocurre, que no significa que no participemos, pero no hay una propuesta en un marco legal, por decirlo de algún modo. Sí, hay canales abiertos por parte del Estado para participar. Después también está como el proceso de formación y de toma de conciencia de la misma ciudadanía para participar y en qué medida. Pero sí es verdad que tanto Bolivia como Venezuela han abierto canales oficiales, entre comillas, o institucionales para que los distintos movimientos sociales y populares y la ciudadanía en su conjunto puedan participar en mayor o menor medida, y eso es lo interesante. Y bueno, vamos a seguir charlando y vamos a seguir opinando sobre eso. Vamos a escucharla en realidad ahora, Julia Ramos, que siempre es más interesante. Ella está, bueno, la confederación se llama Confederación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas Originarias de Bolivia. Después más adelante ella va a explicar por qué tiene ese nombre tan largo y vamos a charlar un poco. Ahora vamos a escuchar las palabras de Julia Ramos, y donde nos va a dejar como una enseñanza muy interesante. Quiero que la escuchemos y después charlamos sobre ella. Siempre me decían, ¿por qué te haces lavar el cerebro con los collas, con los norteños? Yo dije, somos bolivianos, sean quechuas, aymaras, sean cambas, chapacos, somos bolivianos. Eso no nos tiene que, donde sea Bolivia, podemos movernos nosotros donde queramos. Entonces yo decía, ¿por qué los seres humanos somos tan
enredados entre nosotros mismos, que nos hacemos leyes para decir hasta aquícito es Bolivia, más allácito es Perú, más allácito es Argentina. No debemos ser libres como pájaros. Los pájaros van, vuelven, no necesitan visa, no necesitan carnet de identidad y están y viven feliz la vida. Pero nosotros somos tan enredados los seres humanos. Palabras sabias, ¿no? Es muy interesante Julia en sus conclusiones y lo transmite no solamente con las palabras y los hechos, sino también con la tonalidad en que te lo dice, así con toda la sabiduría. Pero es muy interesante pensando el contexto, o sea, el contexto que vos también lo conocés. Bolivia es, digo, en cuanto a la diversidad cultural, en cuanto a la diversidad de formas de vida y de un montón de cosas, es tan compleja Bolivia en sí, que pensar el nivel de organización al que se ha llegado y los niveles de avance que ha tenido, con toda esa complejidad que tiene Bolivia, bueno, es decir, bueno, más allá de las diferencias que se puedan tener o no, los aciertos o los desaciertos, más allá de todo eso, es importante el avance que se ha tenido en esa coyuntura, en ese contexto. Y es muy interesante la reflexión que ella hace. Y con respecto a esto que decís vos de la diversidad, justamente desde la Constitución de Bolivia se habla de un Estado plurinacional. Claro. Es también algo totalmente revolucionario, teniendo en cuenta justamente la diversidad cultural. Sí, de etnias. claro. Pensemos que en Bolivia conviven de forma cotidiana cientos de formas de vida distintas, o sea, de etnia, de comunidades originarias con pasados disímiles, con formas de organizarse distintas, y todas conviven en una tensa armonía. ¿Y por qué digo tensa? Porque más allá de que siempre es tenso esta cuestión de la organización, el boliviano en sí y el boliviano organizado en sí es muy expresivo. Allá por cualquier cosa, cualquier queja o cualquier acontecimiento que a uno como ciudadano no le guste, sale a la calle. Hay una cultura de salir a la calle y de cortar la calle y de tomar la calle y tomar la plaza y tomar el edificio público y exigirle al gobernante, al representante, lo que sea. O sea, hay una cultura de toma. O sea, sobre todo, me parece que eso viene de muchos años atrás, pero creo que el nivel de politización que ha tenido últimamente en Bolivia, eso ha llevado a que la gente tome conciencia y tiene una queja, sale a la calle y va y la expresa. Entonces esa tensa calma es porque por ahí estos, me incluyo, turistas que caemos así medios desubicados, a veces no entendemos toda la complejidad de lo que pasa en la calle. En la calle vos te cruzás con manifestaciones a favor y en contra de esto, del otro, qué sé yo, y vos crees que esto es un caos, y en realidad no es un caos, para nada. Es el orden y la forma de organizarse que tienen ellos, y es muy expresiva, entonces es muy interesante. Como lo que ocurre en Cochabamba, ahí en la plaza 11 de septiembre, ¿es la plaza? Creo que sí, que es con la gente. El viernes que viene vamos a estar hablando de eso. Claro. De las charlas que se daban, vos pasás por la plaza, hay distintos grupos, están los trotskistas. Sí, los evangelistas. Los evangelistas y también, bueno, está Ramiro. Ahí. Y es re interesante, ahí tenés para elegir dónde claro, querés militar. Y todos discuten y claro, hablan y toman el espacio lindo, público, sí. La plaza pública como un espacio de comunicación, que eso es muy lindo verlo, porque en estas latitudes se ha perdido un poco lo de tomar la plaza como un lugar de comunicación entre ciudadanos y ciudadanas. En San Luis hay pocas plazas. Claro. Hay muy pocas plazas. Bueno, y además en las pocas que hay se utilizan para otras cosas. No se usa políticamente. Yo quería decir una cosita que tiene que ver un poco con respecto a esto, a resaltar lo bueno con respecto a la participación popular de la gente en Bolivia y no dejar no invisibilizar el hecho de que en Bolivia hay una derecha muy fuerte, muy conservadora y muy racista, claro, muy homofóbica, muy machista, que tienen pensamientos realmente reaccionarios con respecto a Evo Morales, con respecto a los sectores populares, tienen conceptos no sé, como colla como un insulto, sí, indio. o es un indio, este indio que nos va a saber gobernar, cosas como así se escuchan normalmente desde la oposición, por así decirlo. Sí, con un valor despectivo y discriminador. Entonces hay una derecha ahí muy muy dura que y fuerte, está sustentada económicamente fuerte, sí. por intereses cubre extranjeros. toda la media luna, que claro, sería Tarija, Beni, Pando, que son los Santa espacios Cruz. más Santa Cruz.
los espacios económicamente más prósperos de Bolivia. Claro, que son donde están los ricos terratenientes Claro. y gente que tiene todo el dinero. Bueno, vamos a seguir conversando y vamos a seguir escuchando a Julia Ramos. Igual ahora nos vamos a escuchar alguna musiquita que nos está trayendo Jesús desde su máquina. Vamos a escuchar un poco de reggae. Desde ¿Reggae? Puerto Rico vamos a escuchar a Cultura Profética. Muy bien. ¿Vamos nomás? Dale. Enseguida Sí, seguimos con... manejalo vos. Enseguida seguimos Déjalo entonces vos, manejate. con la bulla latinoamericana, hoy hablando de Bolivia. Enseguida seguimos. consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, que no se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Cariño no se exige, se espera. Si así no llega el cariño, pues no era, bótame ya. Mas si no me das espacio para hacer negar, si no hay sonrisas, no hay querer, nada que ver, no. Ya no me achaques tus vacíos. Independencia no es cariño. No aguanto que me impongan reglas negras. Esto es bien sencillo. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, que no se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación, no. Vamos, relájate un poco. Conoces muy bien mi debilidad, sabes cómo hacer que lo sienta. Tienes todas las herramientas y más para dar con mi corazón, amor. Si siempre tuviste la habilidad, porque ahora me sales tan cerca. Dale tiempo para que se sienta. Esto es radiolabulla.com.ar, no nos imiten. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. En Bulla Latinoamericana. Y seguimos y vamos a seguir escuchando a Julia Ramos, que son muy interesantes sus reflexiones y conociendo un poco más de Bolivia. Así que te propongo, Romina, que escuchemos esta partecita, que creo que va a estar hablando un poco de esto que hablábamos recién nosotros, que es la diversidad que implica Bolivia, y lo complejo que es no solamente entenderlo, sino que una vez de entenderlo, tratar de organizar dentro de Bolivia. Así que escuchemos ese audio. Antes no podíamos participar. Antes, yo me recuerdo pequeña, desde la comunidad teníamos la cartera de vinculación femenina. Solamente podíamos asistir, es que las femeninas
se vincule. Bueno, aquí en Bolivia tenemos diferentes formas de hacer autoridad. Por ejemplo, hay las comunidades originarias, los ayllus, los marcas, que están dentro del CONAMAC. Hay las comunidades indígenas que están más en el oriente, que son los pueblos indígenas, las tierras comunitarias de origen, y también en todas partes, en los 9 departamentos, tenemos los campesinos y las campesinas. Entonces nosotros, para no hacernos mucho problema y ni estar diciendo, ella es indígena, fuera de aquí, nosotros somos campesinas, ¿no? O la otra es originaria, fuera de aquí. Entonces nosotros tenemos una personería jurídica que es la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Entonces recibimos a todas y así vamos luchando, pero en los hombres hay un poquito más. No, yo soy originario, dice, yo soy campesino. ¿Qué problema? Y ni estar diciendo, ella es indígena, fuera de aquí, nosotros somos campesinas, ¿no? O la otra es originaria, fuera de aquí. Entonces nosotros tenemos una personería jurídica que es la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Entonces recibimos a todas y así vamos luchando, pero en los hombres hay un poquito más. No, yo soy originario, dice, yo soy campesino, y nosotros vamos superando eso un poco. Tenemos problemas con algunas compañeras que yo soy indígena, bueno, respetamos, si usted quiere es Bartolina, si no quiere no lo obligamos, entonces estamos en eso. Hay ese dilema hoy en el día sobre tapete, como decimos, hay la ley de autonomías, entonces hay ahora las autonomías indígenas, campesinas, hay las autonomías municipales y hay las autonomías departamentales. Entonces, bueno, para mí son formas de darnos nombres. Yo le digo, a ver, pongamos un ejemplo, usted es indígena, yo soy campesina, ella es originaria, somos seres humanos, hombres y mujeres, que estamos sufriendo las mismas políticas o estamos superando políticas para ambos. No hay aquí que los indígenas más, o los campesinos más, o los originarios más, sino que tengamos una visión. El solo hecho que seamos seres humanos, tengamos que luchar por la reivindicación de sus derechos. Nada más. Eso yo veo. Aquí la ley no es porque diga, usted es indígena, usted está salvado. No, la ley es para todos. Para todos. Entonces, todo lo que haya será para beneficio y bienestar de todas las bolivianas y bolivianos. Seamos indígenas, originarios, ayllus, marcas, lecos, mocetenes, guaraníes, huenayes, todos lo que queremos es vivir bien. Ahí escuchábamos a Julia Ramos. Había un par de interferencias, desacuerdos entre la máquina y Julia Ramos, pero no importa, fueron saldados. Creo que tuve algo que ver. No hace falta. Estás poseído, Jebus, no sé qué pero, tu dedo. Pero bueno, más allá de esas interferencias, creo que se terminó de escuchar bien por ahí la reflexión que hacía y que tenía que ver con un poco lo que estábamos charlando recién. Lo complejo que es Bolivia en cuanto a la diversidad de formas de vida y de concepción y de cosmovisión del mundo, y en eso cómo han llegado a organizarse, y esta diferencia que marcaba Julia o la diferencia que en realidad algunos se encuentran, y eso era interesante porque en realidad donde más se daba era en los hombres, no en las mujeres, la diferencia entre originarios, indígenas y campesinos o campesinas, que son básicamente los tres pilares o ejes de la población boliviana. O sea, si uno toma la densidad de población y después incluso si uno toma la fuerza de las organizaciones, están dadas en estos tres pilares, en lo que es el movimiento indígena, originario y los campesinos y las campesinas. Ahí siempre hay como un dicho entre quienes militan en Bolivia, que cuando paran los campesinos o las campesinas, o cuando se movilizan los campesinos o campesinas, se moviliza Bolivia. O sea, básicamente la fuerza y el motor del gobierno de Evo Morales y de cualquier tipo de cambio u oposición a una política está sustentada sobre todo por el movimiento de campesinos y campesinas. Sí, a mí me pareció interesante, sobre todo porque nos cuestiona nuestras propias formas de organización acá en Argentina, como muchas veces la gente le tiene rechazo a esto de la palabra poder, a que no, la gente, no quiero hacer nada con la política, yo no tengo nada con el poder, y cómo, de la mano de un país vecino
se conforma poder justamente desde las bases, desde la organización. De algún modo interpela nada más ni nada menos que nuestras formas de entender lo político, la democracia, la organización. Es interesantísimo, me gustó un montón. Sí, es muy interesante el proceso boliviano. Bueno, y remarcando nuevamente esto, que es un país con altos índices de discriminación y de racismo, pero al mismo tiempo en donde se vive la pluriculturalidad y la gran diversidad, se vive en todo lo que vemos, tocamos, comemos y vivimos en ese país. Uno entra y se da cuenta que es completamente heterogéneo y muy rico y diverso con respecto a esas formas de vida, y es muy interesante. Es muy complejo. Hoy por hoy, por ejemplo, actualmente, justo en estos días en Bolivia, hay una gran movilización de lo que es las organizaciones de mineros. Que la minería ha llevado a través del gobierno de Evo y de la presión de las organizaciones populares, ha tenido un proceso de nacionalización de los recursos naturales, entre ellos las minas, las minerías. Hace poco se nacionalizó una mina, un yacimiento donde se puede explotar ciertos minerales. Y bueno, eso ha generado como cierta confrontación. Y lo particular es esto que describíamos hace un rato, o sea, están todos los mineros movilizados. También hay una gran y una tensa situación porque ha habido muertos, porque básicamente se moviliza y se pelea en la calle, y hay evidentemente posiciones encontradas, incluso como dentro de los mismos mineros. Entonces eso ha llevado a una situación bastante insostenible en la que el gobierno ha intentado llevar y ir saldando las distintas demandas, pero ya hay como una situación, me parece, que tiene que ver con dos posturas muy encontradas, en las cuales el gobierno no participa, sino que es entre como dos grupos de mineros. Pero bueno, está bueno porque describe un poco esto. Es una Bolivia movilizada constantemente. Incluso cuando está todo bien, está movilizado. Y cuando está todo mal, por supuesto, está movilizado. Entonces, bueno, es muy interesante el proceso que se vive. Ahora vamos a escuchar. En realidad teníamos pautado ahí una musiquita, pero creo que la vamos a dejar para más adelante porque preferimos escuchar el siguiente audio con Julia Ramos, donde describe un poco de la lucha de las mujeres en Bolivia, y que es interesante por ahí hacer un análisis sobre eso. Antes no podíamos participar. Antes, yo me recuerdo pequeña, desde la comunidad teníamos la cartera de vinculación femenina. Solamente podíamos asistir que las femeninas se vinculen a la organización, nada más. Luego dije, ¿qué es eso de vinculación? ¿Por qué vinculación? Entonces nosotros hemos empezado a hablar, entonces que haya un hombre de vinculación masculina, también. Entonces después se han dicho la cartera de derecho de la mujer. Eso tampoco nos convencía. ¿Por qué derecho de la mujer? ¿Por qué nosotros no podemos ser dirigentes también? ¿Por qué nosotros no podemos ocupar cargos? ¿Por qué no podemos hablar? ¿Por qué tenemos que estar callados también? Entonces, eso hemos ido rompiendo, esa timidez, ese miedo, y poco a poco hemos ido saliendo hacia ¿cómo se dice?, autoestima, de poder hablar, de poder decir las cosas, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos para nuestras hijas e hijos, y de esa forma hemos logrado, en parte todavía nos falta. Entonces ahora es también, nosotros decimos como mujeres, no debemos esperar que nos inviten, nosotras tenemos que estar dispuestas a ocupar nuestros espacios, y para eso nos vamos preparando, y yo espero que sigamos profundizando si realmente este proceso está en manos del pueblo. Bueno, ahorita lo que nos place, de lo último iré para allá, contar en la justicia 50-50, mitad de hombres, mitad de mujeres. En el gabinete, mitad. En las asambleístas también hay mujeres. En senadores y diputados también tenemos. Entonces estamos ahora en ese reto de que se aplique la Constitución. Ahí dice paridad o equidad.
podemos estar fluctuando un poquito más, un poquito menos, pero tenemos que estar ahí. Entonces, eso es ahorita lo que nosotros vemos. Ahorita hay compañeros, la ministra de Justicia es de Tareas, igualito vestida como yo, y hay otros compañeros, sean del campo y la ciudad, pero que sirvan al pueblo. Eso es lo que queremos nosotros, nada más. Y bueno, ahorita el reto que tenemos es seguir preparando a mujeres para que sean buenas guerreras y buenos soldados de la revolución. Bueno, ahí pasaba Julia Ramos con su reflexión con respecto a la lucha que han llevado las mujeres. Vos como mujer, Romy, ¿cuál es tu sensación que te llevaste de conocerla a ella y de conocer un poco la lucha de las mujeres bolivianas? Y primero mucha fuerza con respecto justamente a la cuestión de género, ¿no? A la lucha feminista. De entrada, bueno, yo la conozco y ella se pone a hablar frente a un auditorio con una fuerza justa con respecto a la mujer, ¿no? Y me asombró mucho, y después pude hablar con ella de modo privado, y sí, siempre muy presente la cuestión de género, que no es algo común, o por lo menos en Bolivia, con respecto a otras mujeres que he conocido. O sea, es una militancia de género justamente desde el espacio del campesinado. Y con respecto al audio que escuchábamos recién, me parece interesantísimo cómo es verdad, muchas veces se trata de alejar esta ecuación de mujer política, no va a tener un buen resultado, la mujer no tendría que estar inmersa en ningún espacio vinculado con lo político, y siempre se tiene esta idea, este sentido en la sociedad que no, la verdad que no tiene nada que ver con la cuestión de género. Si hay humanidad en nosotros, hay humanidad con respecto a cambiar la sociedad y la realidad. Pero es verdad que siempre ha habido como una visión estigmatizadora o una visión negativa con respecto a la participación de la mujer en política. A ver, el voto femenino no... ¿Cuándo fue? ¿En el 50 y pico? No sí, me acuerdo con exactamente. Eva. Por eso. Entonces, está bueno que ella de algún modo trae a la reflexión de que justamente el sistema patriarcal nos ubica en una posición realmente desfavorable, tomando como natural que nos alejemos de los espacios de la lucha política. Y no, definitivamente tenemos que estar presentes si no queremos que se naturalice y que se cree que la violencia del sistema patriarcal es algo natural. Tenemos que estar metidas en política, o sea, militar en lo popular, militar en un sindicato. Muy interesante me pareció el audio. Sí, y es muy interesante la mujer boliviana en sí. Es un ser hiperactivo, o sea, si podés hacer una caracterización, y tal vez me equivoco, pero como en sentido general, la mujer es más activa que el hombre en Bolivia, en todos los sentidos. O sea, generalmente la mujer es la que sostiene muchos de los hogares, la mujer es la que sale a protestar. Las movilizaciones de mujeres, las movilizaciones en general, están encabezadas por mujeres. Tienen como una fuerza de lucha que va más allá, evidentemente hay una toma de conciencia y hay una pelea, hay una pelea de género, pero además yo creo que si uno ve más o menos en la historia de Bolivia y de las comunidades originarias, la mujer siempre tuvo un papel muy activo en todo sentido. Entonces eso es como lo primero que también te asombra, porque bueno, las que laburan son las mujeres, las que discuten son las mujeres, las que sostienen familias enteras son las mujeres, y eso pasa en todos lados, pero en Bolivia es muy interesante verlo, porque además como son muy expresivos a veces, y el hombre es todo lo contrario, a veces mucho más introvertido, esa diferencia se nota un poco más. Hay una amiga que me dice en Cochabamba, me contó que en Cochabamba, yo no tengo entendido si en toda Bolivia no hay McDonald's. No, creo que... En La Paz sí hay. Creo que en La Paz hay, y yo no sé si ahora en realidad habían presentado algún proyecto para que se vaya Coca-Cola y McDonald's. En realidad creo que hace muy poquito McDonald's presentó la quiebra de sus locales en Bolivia, digamos, por el poco éxito. Claro. Y habían como cerrado los locales que tenían. Bueno, en Cochabamba me contó una amiga de Cochabamba que se iban las cholas con sus puestitos de salchipapa, sé que hay un montón de comida, y se iban a la puerta del McDonald's todos los días. A venderle. Claro. O sea, acá no hay McDonald's porque los tipos tuvieron que cerrar, no ganaban nada.
Así que sí, la verdad que la lucha femenina en Bolivia, importantísimo destacar. Sí, es muy interesante, es muy interesante. Y es muy interesante eso, el laburo. Son muy laburadores, todos en general, y la mujer en particular en Bolivia es muy laburadora, y eso está bueno verlo y conocerlo. Y la importancia de la comida también. Vos vas caminando por la calle, miles de puestos de comida, es impresionante. Sí, la semana pasada decíamos que en Bolivia se vive en la calle, o sea, sí, entre comillas, uno en la calle, la gente sale muy temprano y vuelve muy tarde a sus casas y bueno, come, cocina, hace política, todo en la calle. Entonces la calle de Bolivia en general es muy... Sí, el argentino no tiene mucho esa cuestión, ¿viste? De la comida en la calle. No. Por ahí en algunos lados, pero muy puntual. Allá es todo, o sea, todo... La mayoría de las cosas pasan en la calle, están todos los puestitos muy coloridos, con un montón de ofertas de cosas, ya sean gastronómicas o ya sean de otro tipo de cosas, telares, tejidos, etcétera. Y bueno, es muy interesante, y en eso juega un papel muy interesante las mujeres. Y bueno, hoy compartíamos este espacio que era más que nada conocer un poco lo que es el movimiento de campesinas, a través de la voz de Julia Ramos, que es una de sus referentes. Vamos a intentar seguir conociendo Bolivia, nos queda muchísimo. ¿Querías decir algo? No. Ah, no, creí que querías acotar algo. No, bueno, el viernes que viene vamos a seguir con Red Tinku, que es otro espacio ahí en Cochabamba, que vos los conociste. Pero bueno, seguramente queda muchísimo por decir de Bolivia y nos va a quedar un montón de afuera. La idea era ir contrastando un poco. La semana pasada habíamos visto la visión de un grupo feminista, Mujeres Creando, con una visión del proceso y con una visión del trabajo y del feminismo y del trabajo de género. Y no del todo conformes. Y no del todo conforme con la presidencia de Evo Morales. Hoy por hoy en el programa de hoy conocimos a Julia Ramos y vimos por ahí otra faceta del proceso, en la cual esta persona sí estaba a favor del proceso boliviano y también hacía un trabajo de género y un trabajo en base a la lucha de las mujeres indígenas y campesinas. Y bueno, la idea era ir contrastando porque es un proceso bien complejo y muy difícil de entender. Y por ahí lo más interesante es cómo en el caso de Julia Ramos, el análisis que se hace y la práctica que se hace, o sea, su política cotidiana, está basada en una contextualización o un análisis del contexto y de la historia y de la coyuntura muy delicado y muy bien hecho, porque es muy fácil caer en extremismos, en el caso boliviano, sin conocer toda una historia. O sea, si Argentina y el mundo tiene una historia de patriarcado, de capitalismo, de cultura machista, etcétera, bueno, Bolivia... si uno conoce un poco la historia, la tiene como muy exacerbada. Sí, y vos decías, la oposición es muy de derecha y es muy fascista, muy machista. Entonces, está bueno porque el análisis de Julia Ramos es siempre viendo esos pequeños avances que se han dado, que para nosotros, o tal vez para un colectivo feminista que apuesta por mucho más, son pequeños, pero para ellas, puestas en contexto, son saltos enormes. Y mirando un poco también para atrás, ¿no? Claro, exactamente, viéndolo en perspectiva. Así que bueno, muy interesante. Y la semana que viene vamos a compartir con Red Tinku, que es otra organización, y vamos a seguir acá con Romina charlando. Nosotros en realidad no sé qué hablamos, tendremos que dejar que hable Julia Ramos, pero bueno, es para amenizar un poco. Para contextualizar, claro. Sí, ya da vergüenza. Jesús, ¿cómo te sentiste vos? La verdad, muy bien. Pido disculpas a algunos problemitas técnicos, pero ya serán ya vamos a ir mejorando de a poco. Sí. La verdad vas a salir como el mejor operador del año, no, me parece. Lo que pasa es que ya no compito. Lo que pasa, claro, ahí Santiago está haciendo... se viene a las 6 de la mañana prácticamente. No, pero también se equivoca. También sé que yo que estoy en el martillo literario... Se equivoca. Le mandamos un beso a Santiago, que hace muy bien su labor. Sí. Bueno, agradecemos entonces a todos los que nos estuvieron siguiendo por la web. Nos encontraremos la semana que viene con la última bulla latinoamericana en vivo. Después seguramente podemos repetir el ciclo, o ya vamos a ver qué hacemos. Ojalá que a alguien se le dé este verano por viajar y se puedan hacer más entrevistas y se puedan registrar más
cosas, habría que Desde pedirle... acá no lo podemos bancar económicamente. No, para nada, pero por ejemplo, habría que aprovechar y tal vez como está conectada Mariela, Gabriel, que están en España, por ahí que registren la bulla europea. El audio, claro, de algunas organizaciones allá en Europa, de los indignados y de esta gente. Y bueno, a ver que nos manden el audio. Están rascando el pupo con dos... No creo, por favor. Ponete a laburar, no hable así de nuestro compañero. No, nuestro compañero y compañera que están laburando a full allá, me imagino. Pero es verdad, podrían traerse algún registro de audio, alguna entrevistita y nosotros acá, bueno, después... Incluso hasta podrían salir por Skype, ya lo vamos a ir implementando. Creo que adelantábamos algo con Jebus recién en la previa, y es como adelanto que tal vez para las elecciones venezolanas del 7 de octubre vamos a intentar sacar a alguien por Skype desde Venezuela, a alguna venezolana o venezolano que esté militando y que quiera salir al aire y contar un poco y hacer una caracterización de los momentos previos a la elección, que son el 7 de octubre. Así que bueno, en esa modalidad podrá salir alguien de allá de España también, podría ser. Así que bueno, vamos cerrando el programa, Jebus, nos vamos con alguna musiquita. Sí, vamos a escuchar a la banda chilena Conspiración, que la semana pasada le gustó a la gente, así que vamos a escuchar la reversión que hacen ellos de Guantanamera. Ajá. Hacen hip hop ellos, así que bueno, vamos a cerrar con eso la bulla latinoamericana de esta semana. Bueno, muchísimas gracias, Romy. Hasta el viernes. Un placer. Gracias a vos. Dale, gracias, Jebus. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que no tienen voz por allá en los espacios del poder, aquí vienen a expresarse y a decir su voz de protesta. Aquí vienen a decir sus poemas, sus canciones, su esperanza. Aquí vienen a cantar, aquí vienen a decir lo que son, lo que quieren, porque cada día me convenzo más de que el único camino por el cual nosotros podemos romper la hegemonía capitalista es por el camino de la revolución, no hay otro camino. Viene el hip hop que acompaña la danza, directo al corazón, inyección de esperanza, lanza indígena contra el enemigo, el que tranza mi raza, no tranza conmigo. Gringo, go home, fuera, fuera, empresario ladrón, vuela, vuela, vamos a bailar el son que este pueblo quiera, desde nuestra población hasta Venezuela, y lo vacila el que quiera, no hay fronteras, lo baila el sin tierra y lo bailan guerrillera, piquetera, cocalera, zapatista, anti-yanqui, anti-imperialista. Guantanamera, por la unidad de Latinoamérica. Porque somos americanos y somos americanos, somos hermanos, sembrando unidad con todo nuestro canto, samba, guayno, mambo, tango, desde la costa hasta el altiplano, Patagonia, Amazonas, yo amo mi tierra, porotos con rienda, tortilla, cazuela, maíz, frijol, pa' que no entienda, lucha en las venas de América Latina que busca su huella y hace justicia, olas de pueblo, montañas de pueblo, haciendo la historia y un continente nuevo. Guantanamera, por la unidad de Latinoamérica. Guantanamera, 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 Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra. Porque el pobre está de
Espléndido, ahora veamos cómo voy en la caja idiota. ¿Se refiere a la televisión, señor? Televisión, caja idiota, picto, cubo, enciéndelo. Pasa por acá, Flavio.